En Twitch no se escucha eso. Bueno. Pensamiento de escenarios. Tenemos que pensar qué podría pasar. Ya es algo desde antes tener un plan A, plan B, plan C, ¿cierto? Bueno, eso es una habilidad, una competencia clave para ustedes. ¿Qué pasa si eh, mm, no tengo suficientes estudiantes? ¿Qué pasa si corta la luz? ¿Qué pasa si no anda internet? ¿Qué pasa si un nene se quema con las pistolas de silicona? ¿Qué pasa si un nene se quema con el soldador de estaño? ¿Qué pasa si un nene pone el dedo en el enchufe? O sea, todos los que pasan. Si pasa esto, si pasa aquello, si pasa A, B, C, D, eso es pensamiento de escenarios. Y ustedes van a ver que a lo largo de esta capacitación ustedes van a entender que muchas cosas ustedes ya lo viven, pero no sabían que se llamaba así. Ustedes ponen en práctica este pensamiento de escenario todo el tiempo en las aulas y en su vida diaria. Otra competencia que tienen que tener para sobrevivir este territorio no mapeado es la decisión aumentada por datos, inteligencia artificial, pero obviamente con criterio humano. Ustedes pueden desarrollar un sinfín de cantidad de materiales, herramientas nuevas, todo con inteligencia artificial, y eso es una decisión aumentada por una tecnología inmensa que es la inteligencia artificial y los datos que están detrás. Pero tienen que tener el criterio humano, leer, analizar y ser conscientes de eso, de que ustedes están generando, sí o sí, sigue o aporta al objetivo educativo que ustedes están persiguiendo. ¿Sí? Es una decisión aumentada, ustedes son conscientes, tienen criterio y además tienen esta herramienta increíble que los va a potenciar aún más. Esa competencia es clave, decisión aumentada por datos o inteligencia artificial. Y por último, el sentido crítico, el sense making que le dicen, es separar la señal del ruido. Hay una discusión súper fuerte porque en Twitter, no sé si lo vieron, o X como se llama ahora, no tuvieron mejor decisión que sea en tu perfil de X aparezca el lugar donde vos estás. Es automático, o sea, vos no pones vivo en Posada Misión, sino que ya te aparece ahí. ¿Y ahí qué pasó? Aparecieron miles y miles y miles de usuarios que son bots. Básicamente, la India, exactamente, aparecieron miles de bots, es decir, la mitad de personas X que no quiero nombrar que tienen 1 millón, 3 millones de seguidores, 2 millones son bots. Y eso es ruido, entender cuál es la realidad y cuál es el ruido, ¿sí? Separar esas señales. Por ahí uno en el largoplacismo se centra siempre en lo inmediato, en los problemas inmediatos que suelen ocurrir todo el tiempo y perdemos de foco la visión hacia adelante, nuestro objetivo final, que por lo general en las aulas makers son que los estudiantes vivan una experiencia increíble de aprendizaje, que se diviertan y que encima aprendan y que se vayan queriendo volver a mis clases. Así que sintetizando, para sobrevivir al mundo no mapeado, al Uncharted, es tener pensamiento de escenarios, si pasa A, si pasa B, si pasa D, si pasa C, si pasa Z, decisión aumentada por datos, inteligencia artificial, herramientas, es decir, todas las herramientas que yo puedo aprender a utilizar y lo puedo aplicar a mi práctica, me va a generar una competencia de decisión aumentada mucho más grande y por ende voy a ser un facilitador mucho más completo y voy a dar clases mucho mejores. Y por último, el sentido crítico, el sense making, esa sensibilidad a lo que ocurre y separar las señales del ruido. ¿Sí? Separar lo que por ahí son ruido, y lo que realmente importa, lo que realmente me suma a mis clases, a mi desarrollo profesional. Por ejemplo, ¿qué temas ustedes sienten que nadie sabe todo?
o cómo manejarlo todavía. O ustedes mismos, ¿qué sienten que no saben bien todo sobre lo que quieren, expresar, de la metodología, de robótica, de los trayectos, del por qué, del cuándo? ¿Qué sienten que nadie lo entiende? Se lo pueden responder ahí mientras tanto. Entonces, un charter en este territorio no mapeado, el riesgo no siempre es equivocarse, o sea, nunca el riesgo es de equivocarse, sino el riesgo es creer que ya hay un manual para las cosas. Es decir, yo me puedo equivocar o no me puedo equivocar, pero yo estoy haciendo. Y el que hace en un mundo no mapeado nunca se va a equivocar, sino que puede crear un nuevo camino, puede avanzar en un lugar inexplorado y descubrir cosas que por ahí nosotros lo damos por sentado o por ahí lo desconocíamos. Así que en este mundo de la U de Flux, el riesgo no es equivocarse, sino que el riesgo es creer que ya hay un manual, de que las cosas son así, porque fulano lo escribió, porque dice el manual y listo. No, las cosas no siempre son así porque sí, sino porque o no está mapeado o porque una persona opinó y nada más. La L de Liquid. Muchos en el Mentimeter pusieron, a ver si alguien puso algo parecido, inmediato, cambios, desafiante, globalizado, revolucionario, espontáneo, caos, proceso, facilismo, dice, vertiginoso. La L de líquido, de liquid, son sistemas flexibles, sin bordes fijos por ahí, sin límites, digamos, cuando hablo de borde, hablo de por ahí. No sé si límites, sino como el espacio donde está lo explorado y lo inexplorado, por ahí lo que separa una cuestión de la otra, sino que en este entorno líquido todo se mezcla, como en el agua, las disciplinas, los roles, las comunidades, no sé, aprender hoy es combinar, o sea, no te queda otra. Crear, comunicar, programar, diseñar, investigar, todo eso hoy en día es aprender. No es más que antes como agarrar un texto, leerlo, repetirlo 20 veces hasta memorizarlo y después ir a la escuela y decirnos los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos. Sino que entender quiénes son nosotros, quiénes son los representantes, dónde queda el Congreso General Constituyente, etcétera, etcétera. Los problemas reales no vienen por materias, nunca. Los problemas de la vida real a los cuales se van a enfrentar nuestros estudiantes no lo van a encontrar en la materia, no lo van a encontrar en el proceso de la fotosíntesis, no lo van a encontrar en el binomio cuadrado perfecto, no lo van a encontrar, puede ser por ahí, metafóricamente hablando, en historia cívica, cuestiones así, pero nosotros hablando de robótica, los problemas reales no lo van a encontrar por materias, los problemas son combinados. O sea, si yo tengo un problema en mi vida diaria, en mi trabajo o donde sea, no es un problema aislado de porque sí, y que yo puedo agarrar un libro de matemática y solucionarlo, o un libro de lengua y solucionarlo, sino que esos problemas vienen mezclados con un matiz de cuestiones. Entonces, en este mundo líquido, lo que yo tengo que hacer es desarrollar mi competencia transversal. Esta competencia transversal es cruzar justamente estas disciplinas, cruzar lo pedagógico con lo técnico, lo industrial con lo sociológico, y en ese cruce, ¿sí?, en esa habilidad de pensamiento transversal, es donde yo voy a poder analizar mucho mejor los problemas, y esto obviamente también nuestros estudiantes. Otra competencia que tenemos que desarrollar es la de colaboración y trabajo en red, y para que el mundo líquido no nos absorba por completo, tenemos que trabajar en ecosistemas. Y no es casualidad que se hable tanto del ecosistema disruptivo y demás.
sino que es un conjunto de disciplinas, herramientas y todo un conjunto de cuestiones que hacen a que se persiga un objetivo y que no se pierda diseminado en ciertos nodos aislados y que no trabajen en conjunto, sino que en ese mundo líquido fijar esa red, ese trabajo colaborativo es lo que da la fuerza de conseguir ciertos objetivos que aislado o solo no podrían. Y en ese trabajar en conjunto, en ser una organización, tenemos que tener una adaptabilidad. En mucho tiempo, la burocracia organizó las instituciones, a los grupos humanos, a todo lo que tiene que ver con esa cuestión. Hoy en día se piensa en una humanocracia, en entender a la persona y en gestionar las cuestiones sociológicas de otra manera. Entonces es necesario reconfigurar equipos y procesos. Entonces, en esta adaptabilidad es donde surge esta reconfiguración. Y para que ustedes entiendan mejor cómo reconfiguro eso. Bueno, cuando tenemos un equipo de trabajo en un espacio maker, yo tengo al que está formado en educación, que puede ser la profe, el licenciado, la licenciada, etcétera. Tengo al técnico, que puede ser diseñador industrial, diseñador gráfico, licenciado en sistemas, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cumplen roles. Yo soy facilitador, yo soy referente, yo soy facilitador técnico, yo soy facilitador pedagógico. Cuando yo me voy a enfrentar a una tarea que tiene que ver con, por ahí, lo pedagógico, y yo soy el referente, yo soy técnico, entonces esa tarea la tengo que hacer yo porque me la pidieron a mí. O al revés, si es técnico y va y se lo pide al referente, y el referente es pedagógico. El líder, en este caso, para mí es más líder que referente, porque es el que lleva, digamos, a buen puerto cada espacio maker. Tiene que saber definir esa reorganización, dependiendo del objetivo que tengo enfrente. Si yo tengo una tarea importante por delante y hay una persona que tiene más formación en eso, yo lo puedo poner a cargo y hacerle líder de ese proyecto específico y con el empuje de todos, desarrollar o solucionar mucho más rápido ese problema que si yo tuviera que enfrentarme a eso sin las herramientas adecuadas. Entonces, esa adaptabilidad de la organización es lo que lo lleva siempre a buen puerto. Moverse dependiendo de los objetivos que tengo enfrente. Y eso es lo que lo fortalece ante un entorno líquido. Las cosas cambian y yo tengo que cambiar como organización todo el tiempo para que no me lleven puesto, para que no me disuelvan en ese entorno líquido. En un proyecto real, por ejemplo, los chicos lo ponen a prueba todos los días. Un proyecto real no es solo electrónica, no es solo diseño, no es solo narrativa, no es solo ética, no es solo prueba, es trabajo en equipo. Es trabajo de distintas disciplinas. Y eso nosotros lo vemos y lo entendemos en el aula. En el entorno líquido, en este mundo líquido, el conocimiento útil no vive en un almacenamiento limitado. No está en un silo guardado, sino que vive en las interconexiones, en las conexiones que nosotros generamos con el entorno. Es líquido, se mueve, nosotros nos movemos con la corriente o nos quedamos estancados como una piedra en un lugar. Entonces, el conocimiento útil está en esas conexiones. ¿Qué relación tengo yo con las propuestas educativas? ¿Qué relación tengo yo con el municipio? ¿Qué relación tengo con todo mi entorno? Es el que me va a dar un conocimiento útil. Por ejemplo, acá ustedes piensen, ¿en cuántas actividades municipales ustedes participaron como sede? ¿Cuál es el lugar que ocupa hoy en día la sede en el municipio? ¿Y gracias a qué? Gracias a ese conocimiento útil del entorno líquido. Todo se mueve, todos quieren innovar, todos quieren hacer cosas. Y nosotros tenemos que ubicarnos en ese lugar de la corriente, hacer conexiones útiles
conocimiento útil para la vida y avanzar y dominar ese entorno líquido. Avanzamos por la X ahora, de experimental. Se avanza a través de la práctica en este mundo. No queda otra, es experimental, no hay un manual, es líquido, se mueve. O sea, a través de la práctica de probar, aprender y mejorar, que obviamente no es un plan perfecto, es donde nosotros podemos avanzar en este mundo flux, a través de la experimentación, de la práctica, de probar, aprender, mejorar. Y ahí me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Qué ustedes aprendieron de un error que después fue una mejora real en una cuestión que tenga que ver con su día a día, con su trabajo, con hacer, etcétera? En este entorno experimental, el error no es una falla, el error es un dato, porque es un experimento. O sea, yo experimento, anoto, registro, mejoro. Entonces, ese error es un dato. Si yo coloco el GND en el BSC, no se prende la placa Arduino, ¿es un error? No, es un dato que puede ser letal para el Arduino, sí, pero es un dato y voy experimentando y aprendiendo. Esto también se aplica, obviamente, a las cuestiones sociológicas y por ahí no tanto a lo técnico, porque hay cuestiones técnicas que son por convención, que es obvio que si yo enchufo la placa Arduino a un enchufe 220, explota. O sea, esto de experimental es para entender este mundo, que todo lo que nosotros hacemos es un experimento, porque no está un manual, porque es líquido, porque se mueve, porque no hay forma de entender qué va a pasar adelante, entonces tenemos que tener un plan A, B, C, D, X. En el entorno Buca, nos decía que así es el mundo. Y el flux nos dice, así lo navegamos. Si me llevo una idea con esto, es que cuando todo acelera, yo tengo que entrenar mi agilidad, ¿sí? Cuando no hay un manual, yo tengo que construir mi criterio. Cuando todo se mezcla, yo tengo que conectar saberes y personas para que esa mezcla tenga sentido o yo lo pueda entender con la ayuda de todo mi entorno. No puedo estar aislado donde todo se mezcla con todo y yo ahí quietito solito. Cuando nada es definitivo, como la experimentación, yo hago prototipos y aprendo. Simplemente así. ¿Cuál es nuestra trayectoria? Ahí tú ya hubiera puesto el de los pingüinos de Madagascar. Nuestra trayectoria es esta. Vamos a avanzar. Hoy estamos acá. El largoplacismo. ¿Dónde está mi presentación? Aquí. El largoplacismo, que nos va a ayudar a mirar más allá. Después vamos a pasar por la complejidad, con Edgar Morin, que ya vimos una pequeña introducción al principio de año en el taller en Campo Grande, si no me equivoco. Después vamos a pasar por el exponencialismo, que nos va a ayudar a entender y adaptarnos mucho mejor a los cambios. Vamos a aprender sobre la polimatía, que es esto de combinar estos saberes y no separarlos, sino combinarlos para tener más conocimientos y más habilidades para el futuro. Después vamos a ver cuestiones que tienen que ver con las microutopías y prototipar el cambio en pequeñas escalas. Por ahí nosotros decimos, nosotros queremos ser X cosa y nos parece una utopía, que nos parece algo difícil de lograr, un sueño tal vez. Pero si lo definimos, lo dividimos a esa utopía en microutopías, en pequeñas utopías logrables o por ahí alcanzables y a largo plazo logramos esa utopía, puede funcionar. Y todo esto vamos a utilizar para diseñar futuros aumentados con nuestras herramientas y con nuestra visión al más adelante, como era la temática de más allá. La promesa de pensar a largo plazo. Arrancamos.
Empecemos por esta promesa. El largoplacismo plantea que influir positivamente en el futuro largo plazo no es un lujo intelectual, sino que es una prioridad moral. Y acá quiero que ustedes vean este video, que está muy bueno. A ver, si me deja... Ahí está. Muy bien. Acá está.
Eh, a ver, ahí está. ¿Qué entendieron del video este? Del Maker. El largoplacismo plantea que influir positivamente en el futuro a largo plazo no es un lujo intelectual, sino que es una prioridad. ¿Qué entendieron del video este? Ustedes quedan ahí mientras que yo voy avanzando y después los voy a entender. Este maker que justamente crea algo, ¿en qué se apoya esta promesa? Se apoya en tres intuiciones súper fuertes que son, primero, las personas futuras importan. Su bienestar vale tanto como el nuestro. Segundo, el futuro es inmenso. Si la humanidad continúa, la mayoría de las vidas humanas todavía ni siquiera ocurrieron. La mayoría, nosotros somos la minoría, nosotros somos los que iniciamos sí, a la humanidad. Entonces la mayoría de las vidas todavía ni siquiera ocurrieron. Y el tercero es que podemos actuar ahora. Nuestras decisiones presentes cambian probabilidades de supervivencia, de prosperidad, de calidad de vida. Y acá suena razonable y de hecho es un llamado ético. No quedarnos en el corto plazo cuando nuestras acciones tienen efectos que se expanden hacia adelante. Respóndanme, ¿se fueron todos o qué? A ver, son 99 personas. Quiero que me respondan. ¿Qué entendieron del video del Maker? ¿O no se vio? Eh, ahora van a escanear para dejar un mensaje. Para empezar por acá, digamos. Empezamos por acá, dejándole un mensaje a nuestros estudiantes del 2040. Quiero que escaneen el código y que escriban ahí un mensaje para sus estudiantes del 2040. ¿Sí? Marcelo, ¿podrías compartir en el chat por si alguno no está conectado a una compu? Por ahí están compartiendo, los facilitadores están compartiendo una compu y no todos están conectados. A ver si puedo. Ahí mandé el enlace al, al chat. Es una cápsula del tiempo. Dice cápsula del tiempo, año 2040. ¿Qué está desactivado? No entiendo. ¿Eh? Ahí mandé el enlace igual. Creo que pueden entrar por el enlace. A ver. Con Sí. el enlace sí pueden ingresar, con el QR no le funcionaba. Bueno, es que lo hice hace bastante y ya se habrá caducado. Tienen que poner el nombre de ustedes, que es opcional, digamos, si quieren. El mensaje principal para el futuro, no sé, predicciones, un mensaje para la escuela o para la vida en general que ustedes quieran. ¿Qué cosa es imprescindible en la vida de ustedes ahora que creen que los estudiantes 2040 ya no van a conocer? Una escala de optimismo para el 2040
y después las áreas que esperan que tenga mayores cambios. Eh, ¿Qué dice Patricia Silvero? Cada nueva idea debe ser mejor que la anterior. Genial. Em, bueno, igual, mientras que ustedes responden, lo pueden escuchar igual, creo. Así que seguimos, porque si no se nos va la hora. Después voy a ir leyendo acá lo que ustedes van escribiendo igual. Em, un marco de pensamiento con matices. Eh, Ahora bien, el largoplacismo no es una pieza única, sino que es un campo de debate. Y acá lo vamos a ver con estos tres ejes. Por un lado, la prioridad. Para algunos, pensar en el futuro lejano es una prioridad fuerte, para otros es una prioridad entre otras. Eh, Son dos horizontes de acción. Hay quienes creen que debemos actuar de forma urgente ya, y otros que proponen estrategias pacientes, por ahí invirtiendo en capacidades para momentos de mayor influencia. Y por último, el enfoque, que puede ser supremamente estrecho, por ejemplo, concentrarse en riesgos específicos, o amplio, mejoras sistémicas a lo largo del tiempo, como la cooperación global, las instituciones robustas, salud pública, educación. Y esto es importante porque revela algo clave aquí, que es si nosotros no discutimos solo el qué, sino que también discutimos cómo. Eh, Ahí es donde nosotros, cómo asignamos atención, recursos o legitimidad a esta búsqueda del largo plazo, del largo placismo, de pensar en el futuro. Así alguien contestó, oh, genial. Dicen, voy a leer algunos. Dicen, mensaje principal para el futuro. Buen uso de la tecnología, ya sea para el ocio o para el estudio. El tiempo de hoy repercute en el futuro. Lo que hagas hoy puede ayudar para mañana. Genial. Eh, no sé qué quiere decir gamificadores inmersivos por ahí. Eh, Siempre busca la motivación en cada cosa que hagas. Hoy puede ayudar. Perdón, se va moviendo. Siempre busca la motivación en cada cosa que hagas y nunca pienses que es en vano. Buenísimo. Será un futuro muy brillante donde todo gira en torno a la tecnología. No tengas miedo a experimentar cosas nuevas, confía en el tiempo y sus resultados. Sé curioso, dice. Cuidar el aspecto afectivo con respecto al uso de las redes, cuidar la salud mental. Y futuros hoy, no dejes pasar el tiempo de innovar. Deseo que el mundo sea un lugar seguro, feliz, donde puedas crecer y aprender que el ser humano es algo que lo construimos entre todos. Excelente los mensajes. Eh, Me voy a la presentación de vuelta. Bien. Las ideas largoplacistas cambian las creencias y las acciones, ¿sí? Eh, Acá aparece un punto relevante, súper relevante. Estas ideas que eh, no se queden en la filosofía, sino que hay evidencia de que intervenciones educativas como X libro, X videojuego o X contenido pueden mover creencias y también predisposiciones a actuar, apoyar políticas, donar, intervenir esfuerzos cognitivos en temas de generaciones futuras. Ya lo habíamos visto en la capacitación de principio de año con el efecto mariposa,
donde por ahí pequeños cambios pueden desencadenar, eh, pequeños hechos pueden desencadenar grandes cambios a lo largo del tiempo. Así que de eso se trata esto, de que cambian creencias de verdad y ejecutan o cambian acciones, sí o sí, el largoplacismo, pensar más allá en el futuro. Entonces, este largoplacismo no solo describe una postura ética, obviamente, sino que también puede ser una tecnología cultural. Si sirve, si cambia, si modifica, si yo puedo usar una ficha acá para pensar en que esa cuestión se va a modificar a largo plazo, entonces es una tecnología, es una herramienta que yo lo puedo utilizar en mi práctica. Esos libros, esos videos, esos contenidos que mueven creencias, que cambian a las personas, es una tecnología. Algo que cambia cómo pensamos y cómo decidimos es una tecnología que yo lo puedo aplicar. Y se ve hoy en día, y se ve hoy en día en todo esto que tiene que ver con medios masivos de comunicación. Pero justamente por eso, por ese impacto que tiene esta tecnología, es que se vuelve tan importante hacerse esta pregunta de si estas ideas influyen, hacia dónde van y bajo qué condiciones de poder, si estos libros, estos videos, estos recursos son tecnologías culturales, hacia dónde empujan, hacia dónde empujaba Paca Paca, hacia dónde empujan los programas de televisión hoy en día, etcétera. Y no solo en política, en decisiones pedagógicas. Todos los recursos que yo utilizo tienen un impacto. Ese impacto de modificar cabezas, modificar acciones. Entonces es importante esto, como ya lo habíamos hablado al principio, de la cuestión del poder. La cuestión del poder y de la búsqueda del bien mayor. ¿Qué es el bien y quién controla ese poder? Ven esa diapositiva ahí gráfica con preguntas incómodas. Preguntas incómodas que creo que todo el mundo se está haciendo, se hace siempre, con mayor o menor medida, digamos, con un énfasis o el otro, o apuntándose a una cosa o a otra cosa. Pero son preguntas necesarias cuando decimos el bien. ¿De qué hablamos exactamente? Bienestar material, libertad, salud, dignidad, sostenibilidad, felicidad, igualdad. Muchas veces usamos la palabra bien, el bien, como si fuera obvio, y no lo es. Entonces, nos invita a pensar de quién tiene ese bien y quién controla el poder. Si nosotros acordamos que es el bien, aparece el problema político. ¿Quién define qué es el bien? ¿Quién implementa ese bien? ¿Y quién lo controla? Es decir, esto es bastante intrínseco a nuestras prácticas, aunque no parezca, porque yo tomo mis decisiones pedagógicas, yo las planifico, yo las ejecuto y yo las evalúo. Entonces, es como
bastante egocéntrico de decir, yo soy, a nosotros nos pasa como profesores. Yo planifico perfecto, soy el rey de la planificación, mis clases son excelentes, espectaculares, los chicos se caen de risa, se divierten, pintan, se van contentos, le dicen a los padres que quieren venir de vuelta. Mi evaluación tienen todo perfecto. Entonces, ¿quién define el bien y quién controla, quién tiene el poder en esta cuestión? Porque un sistema puede empezar con buenas intenciones, pero si se concreta el poder, basta con que cambie quién está al mando para que el sistema se vuelva dañino, malo, o que no responda al bien que pensábamos a un principio o al objetivo que perseguíamos. Entonces, en este punto, la discusión deja de ser solo moral, como habíamos dicho, sino que se vuelve también institucional, metodológica. No puede ser el mismo que defina qué es el bien y quién tiene el poder. Si nosotros hablamos como este entorno flexible que hemos visto de esta organización institucional, dependiendo del objetivo, entonces es importante la mirada del otro. Y también, obviamente, aceptar las críticas y saber darlas. Es complicado, es doloroso que nos critiquen nuestras prácticas, porque duele, porque damos lo mejor, porque estamos, porque entendemos, porque sabemos, porque todo. Entonces, es importante, es necesario esa evaluación. Ya sea tu compañero, tu referente, que te diga, ¿qué te pareció mi clase? Eh, Sé sincero, ¿te gustó esto? ¿No te gustó? ¿Te parece que mis clases tienen sentido? Los chicos están aprendiendo robótica, están aprendiendo diseño, electrónica, programación, les gusta, se aburren. Para mí, mi punto de vista siempre va a ser egocéntrico, subjetivo. Entonces es importante ver también la mirada del otro. Yo no puedo tener todo en mis manos, ¿sí? Y eso nos va a hacer crecer como profesionales a lo largo de nuestra práctica también. Es doloroso al principio, y yo creo que siempre, porque uno siempre está comprometido y da todo, pero es necesario escuchar al otro, que nos critiquen un poco, obviamente, críticas constructivas. No solo ver lo malo, sino que también recomendar cosas. Eh, También ahí entra en juego la habilidad, la capacidad de la comunicación asertiva. Ya estuvo interesante como lo hiciste vos, pero viste que el otro día nosotros lo probamos de esta otra manera y nos dio buenos resultados. Si lo querés probar, ¿verdad? O sea, son formas de expresarse, formas de comunicarse de forma eficiente. La crítica central y la ingenuidad sobre el poder. Acá nosotros lo que buscamos es resumir esa crítica fuerte, ciertos enfoques de altruidez o eficaz y de largo placismo pueden ser ingenuos respecto del poder. Porque, ¿qué significa ser ingenuo? Significa que pueden asumir que basta con tener buenos objetivos y calcular bien para que el sistema funcione, para que lo que hago funcione. Pero el poder no es neutro en esta cuestión. Se distorsiona, se reproduce, se modifica, se adapta, se camufla. Y la crítica dice que si diseñamos un futuro desde arriba, con un grupo reducido, eh, con autoridad para decir qué es mejor para todos, corremos el riesgo de legitimar el autoritarismo eficiente. Es decir, como ya habíamos dicho, no podemos decidir todos nosotros
en nuestra práctica o verlo desde nuestra subjetividad nada más. Y obviamente esas decisiones técnicamente optimizadas, pero socialmente son frágiles e injustas. La idea no es demonizar el largo plazo, sino que es reconocer que sin una buena organización y sin control, la moral puede convertirse en un instrumento malo, negativo en nuestras prácticas. Entonces sí es necesario abrirla, compartirla, eh, ponerla en juicio. Y eso que yo tengo como objetivo final, como a largo plazo de mis clases, puede enriquecerse desde la mirada de otro, desde compartir ese poder que tengo yo de mis clases, de mis planificaciones, de mis recursos. Y ahí entran en juego las prioridades, que por ahí por lo general son prioridades desconectadas. ¿Qué elegimos entre la IA y el cambio climático, por ejemplo? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué opinan de esto de que la inteligencia artificial, los servidores, que tienen que obviamente que enfriarse, gastan miles y miles de litros de agua? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Utilizar la IA o derrochar un recurso natural? Y esto es un ejemplo real, una atención real. Cuando ponemos demasiado foco en riesgos hipotéticos o muy lejanos, podemos desatender urgencias estructurales del presente. El dilema este de la IA o el cambio climático es una forma de mostrar algo más amplio, que es la pelea por la agenda, que entra como prioridad, qué se financia, qué se investiga, qué se regula. Y la crítica no dice, no pienses en la inteligencia artificial. Dice, cuidado con diseñar una brújula moral que termine desconectada de la desigualdad, de la crisis climática, de la salud pública, de la educación, de lo democrático. En síntesis, pensar a largo plazo no puede significar dejar de cuidar el presente, porque el presente es nuestra base para el futuro. ¿Sí? No podemos dejar de pensar en el presente. Sí, saber qué es ruido y qué es dato, qué es ruido y qué es importante, qué es ruido y qué es de verdad importante en mi presente, como educador, como facilitador, como referente, como espacio maker, como institución. Porque ese presente es la infraestructura del futuro, o sea, no se va a quedar no se va a generar en el aire, sino con una base fuerte del presente. Y por eso nosotros siempre nos estamos formando, dejamos el tiempo para que se hagan las cosas, porque también ese micromanagement de estar encima todo el tiempo es también algo que no deja crecer, como que regar las plantas todo el tiempo, obviamente no es productivo. Entonces, los dejamos ser a principio de año, los vimos avanzar y hoy volvemos a retomar esa base sólida para crear el futuro. El año siguiente y el siguiente, persiguiendo nuestro objetivo. Entonces, no hay que tener esas prioridades desconectadas. El futuro no se va a crear solo en el aire, y menos se va a crear si destruimos todo en el presente. ¿Sí? Eso tiene que ver con esto de prioridades desconectadas. ¿Y a través de qué? ¿Cuál es el camino? Nadie me pregunta, yo no sé si no me entienden o no me preguntan, no me sí, sí, tal, todo lindo, pero ¿cómo hacemos todo esto? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés llegar?
¿Cuáles son los medios o los fines? Esto es algo decisivo. Los medios determinan los fines. Hay una tensión ahí que siempre es recurrente en enfoques muy utilizados. Si el objetivo es suficientemente bueno, entonces casi cualquier medio puede justificarse. ¿Ustedes qué opinan? ¿El fin justifica los medios o no? Nosotros lo invertimos. El proceso que nosotros utilizamos, que usamos para llegar a un resultado, termina definiendo la naturaleza del resultado. ¿Sí? Si el camino es coercitivo, opaco, concentrado en pocos, el futuro, y que el centésimo no justifica ese que el centésimo. Genial. Si este camino oscuro, opaco, o concentrado en unos pocos, el futuro deseable, termina siendo, por diseño, menos libre y menos justo. Entonces, eh, tenemos que ver la claridad del camino, ¿sí? Eh, de los medios para conseguir fines. El fin no justifica los medios. Kevin. Exactamente. Por eso cuando hablamos de futuro, no basta con decir, queremos esto, ¿sí? No basta con eso, sino con qué reglas, con qué participación, con qué límites, con qué recurso. Porque ahí se juega si el futuro que construimos es humano o deshumanizante. Y es una batalla bastante interesante pensar en eso. ¿Vamos a usar la tecnología o vamos a hacer tecnología? Vamos a convertirnos en tecnología. No podría justificarse a mi entender, dice Marcelo dos Santos. Milagros, genial. Entonces, los medios, entonces, ¿cómo? Si el fin no justifica los medios, entonces, ¿cómo? Porque ya no es el qué, sino el cómo. Es el criterio para hablar del futuro, es comprender bien la historia, reflexionar hacia dónde va. ¿Ah? Quique el centésimo. A ver. Ya sabemos con el que, qué queremos, pero ¿cómo? Si el fin no justifica los medios, ¿no es cierto? Entonces, el qué, siempre hay que ver el cómo y ver las opciones, exactamente. El qué sería un futuro próspero para nuestros espacios maker, para la humanidad, para nuestros estudiantes, que consiga trabajo, que se desenvuelva mejor en la escuela, en sus instituciones, en la sociedad, eh, tener objetivos nobles y compartibles para que ese camino sea transparente. El cómo debe ser un método racionalista, de decir, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Que presupone que el bien puede calcularse por expertos eh, e implementarse ignorando el poder, los sesgos culturales y la complejidad humana. Y entonces nosotros podemos perseguir metas largoplacistas sin caer en la trama metodológica. ¿Se entiende o no se entiende? Es bastante complicado dar una clase así tan conceptual, virtual. Es mejor verlos a todos y que me puedan hablar. Por acá no se entiende.
Entonces, existe una manera de diseñar el futuro que sea consciente del poder y por eso mismo sea más democrático y resiliente. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dice el dicho. Está bien sacarle a las comunidades de su hábitat, de su cultura, darles un iPhone, darles una antena Starlink, acceso a Internet. ¿Qué suma eso a su cultura? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué decido yo? ¿Quién lo decide? Y acá es importante que ese diseño social sea co-creado, ¿sí? Que sea co-creado, que todo lo que nosotros hagamos sea co-creado con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros pares, con los padres de nuestro espacio maker, para que ese cómo sea transparente, para que todos sepamos para dónde vamos y qué queremos y por qué queremos eso. Y que ese fin no justifique los medios, que ese medio no sea egoísta, subjetivo, y que tenga el poder por el mango y diga, yo decido porque yo tengo el poder. Es difícil, pero se puede, y creo que es sumamente importante pensarlo en los espacios maker porque son nodos, son puntos estratégicos en nuestra provincia, y es una tecnología que puede cambiar la forma de pensar y hacer las cosas. Acá me gustaría que ustedes me cuenten alguna cuestión que les haya pasado en sus espacios maker que por ahí fue impactante para ustedes o importante, que hayan cambiado en su comunidad, por ejemplo, en la vida de un estudiante, de una familia, que siempre son experiencias muy lindas. Dice Quique el Centésimo, a ver, por lo que vivo acá en mi zona son ellos, los vía Bua, los que tienen la necesidad de sentirse incluidos. Son ellos los que reclaman tener internet y la tecnología de los blancos. Genial. El tema es cuestión de dónde surge esto, por qué, por qué para ellos es una necesidad hoy en día. Hay que brindarles a los estudiantes los recursos tecnológicos necesarios, siempre y cuando los mismos logren comprender que esos recursos tienen una utilidad específica en caso para el aprendizaje y uso de los mismos en la vida cotidiana para solucionar problemas que puedan aparecer. Genial, José. ¿Dónde estamos? A ver. Hacia un paradigma, es un nuevo paradigma, el diseño, el pensamiento de diseño. Bien. Y acá dice, son ellos, y la decisión, a ver, Guillermo Crioca. Un proyecto que se hizo en la sede le dio una oportunidad de trabajo a un estudiante. Genial. Quique, por la desigualdad que sienten cuando son adolescentes. Es, sí. Y esta aparición de esas tecnologías en las comunidades, tomamos como ejemplo esto porque es justo lo que estamos hablando ahí. Son decisiones colectivas, es decir, está la comunidad en Villa Guaraní, está el Ministerio de Educación, la comunidad educativa en sí, está el gobierno, están los caciques, que son los que representan a estas comunidades que dicen, nosotros queremos esto, queremos tener internet, queremos que nuestros estudiantes ingresen a internet para conseguir, para aprender cosas del mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es importante en este nuevo paradigma del pensamiento de diseño, que pensamiento de diseño
aplicado a decisiones colectivas. A ver, uno de mis estudiantes por primera vez viajaba a Posadas por las competencias, la familia feliz por la oportunidad. María Altamirano. Kevin, por mí no está mal que tengan acceso a la tecnología, pero hoy ya no se ve las manualidades que tenían antes a la orilla de la ruta. Al incluir una cosa, se puede perder otra. Hablando de las comunidades. Debemos avanzar teniendo en cuenta la moral, la ética personal, escuchar. Es eso que me da tristeza, justamente hablando de eso, es la pérdida de la cultura. Obviamente tiene dos puntos de vista. Si, hasta nosotros buscamos esta tecnología que nos ayuda a avanzar como sociedad, que pensamos que es avanzar, pero es nuestra creencia. O si no, seguiríamos escribiendo con una piedra o prendiendo fuego, viviendo desnudos en las cavernas. Cuestiones que perdimos esas culturas de pintar en las piedras, de escribir con una piedra, en una piedra, con un hierro, el papiro. Son cuestiones que se van perdiendo culturalmente. A mí me choca mucho la cuestión del diseño de las estructuras, los cabildos, las estructuras que están desde el virreinato. Son hermosos, desde las lámparas hasta los detalles de los edificios. Y hoy en día no es lo mismo, es cuadrado, se usan otros materiales, pero son obras más rápidas, menos durables, pensadas para una sociedad que avanza, que es líquida. Dice, a ver, debemos avanzar teniendo en cuenta la moral, eso ya leí, y todo lo que se realice de acá a largo plazo será de ayuda para que se deje una huella y que las gobernaciones sigan logrando un buen impacto a futuro. Teniendo conocimiento siempre. Quique Centésimo, por eso es, pero eso es en general. Hay cada vez menos artesanos, es verdad también. Hay menos zapateros, menos herreros, menos... A mí me cuesta conseguir un tornero, así que si alguien tiene un tornero, que sepa o quiera trabajar, no es. Bueno, pensamiento de diseño aplicado a decisiones colectivas. La idea central no se trata de resolver problemas para la comunidad, resolver problemas para X, sino de imaginar y construir futuros con, ¿sí? Por eso es este nuevo paradigma de pensar con, de solucionar con, no para. Nosotros no somos lo que tenemos el poder de decisión para cambiar las cosas, porque nosotros creemos que es así, sino que podemos reunirnos y resolver. Hay alguien que me está acoplando. Bla, bla, bla. No sé quién es. A ver. Alguien me está acoplando. Ah, Mariana. Silenciar. Listo. ¿Dónde fue mi presentación? Creo que nosotros... Mensajes. Ese razón de tornero, dice Mabel. Genial. Una dicotomía histórica. Así es. En Campo Ramón, uno de los chicos le dio la oportunidad de salir adelante y sigue capacitándose en temas de tecnología. Creo que nosotros también deberíamos darle el espacio para demostrar un poco de su cultura y darles un poco más de visibilidad. Es verdad, Milagros. Bueno, entonces, como dice Milagros, nosotros, en este nuevo paradigma del pensamiento de diseño, no vamos a imaginar o resolver problemas para
para la comunidad, para etcétera, etcétera, sino que vamos a imaginar y construir futuros juntos, y para que eso funcione, tenemos que proponer ciertos principios concretos. Por ejemplo, el enfoque tiene que estar centrado siempre en las personas, en la humanidad, en entender la vida real antes de proponer soluciones. Como hablábamos con Camilo hace un tiempo, cuando me decía, bueno, nosotros pensamos en un kit de- el- un kit de germinación, un kit para las plantas, que tenía sensor, pero cuando fuimos a hablar con los de la chacra, resulta que no sabíamos nada de la chacra. No sabíamos cómo ellos plantaban la hierba, cómo plantaban el té, cómo plantaban sus hortalizas. Entonces, no podemos llevar un producto pensado para alguien sin tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, enfoque centrado en lo humano, en entender esa vida, en entender esa solución que nosotros llevamos o que creamos en conjunto con nuestra comunidad. Entonces, el espacio maker debe responder a eso, debe responder a mi comunidad, a mis estudiantes, a lo que demanda la educación actual. El proceso debe ser experimentativo, es decir, a través de prototipos, de experimentación, de aprender, de mejorar, de ajustar, de modificar. Y debe ser co-creado, ¿sí? De las partes interesadas, de los estudiantes, de los padres, nosotros, del municipio, del intendente, demás. ¿Qué dice? Observación participante full. No entendí. Bueno. Ajá, tenés razón, sí. Ser parte de esa investigación participante, de estar en la práctica y de entender las cuestiones, de ser parte, no de ser un objeto separado de la realidad. Este enfoque no elimina la razón ni los datos, ¿sí? Sino que esos datos los reubica dentro de una lógica más completa, la lógica del diseño, donde el método protege contra la arrogancia técnica, contra la captura del poder. Es lo que llevamos viendo. Eh, es un hilo fino de ver. Entonces, este paradigma es justamente eso de lo que venimos viendo, de evitar esa arrogancia técnica y esa contra, y evitar la arrogancia técnica y la captura del poder de decidir por otros, sino que crear, co-crear, diseñar con, no para. Y ahí pasamos al siguiente nivel, que es este cambio fundamental de enfoque, de la solución de problemas al diseño centrado en las personas. Y ahí tenemos esa diferencia, esa dicotomía, que es una comparación bastante práctica para que ustedes lo puedan entender. Innovación tipo 1 es racionalista. Pocos innovan, el proceso es analítico, lineal, se busca la respuesta correcta, el fracaso es un error y se mide por eficiencia, ROI. A ver. Cuando se plantea un proyecto hay que tener en cuenta el todo. Por eso tienen que estudiarse el contexto, medio, ubicación, destino, fin. Arrogancia técnica, me encantó eso, dice Quique. eh, eh, bien. Y ROI, que es esto de analizar a fin de detalle. Y la innovación en tipo 2 es el diseño más, donde más innovan, donde más personas hacen innovación, donde hay diversidad, donde el proceso es exploratorio, interactivo, se prueban posibilidades, el fracaso es un aprendizaje y se mide por aprendizaje y valor para las personas, lo que nosotros hacemos. Esto no es una discusión romántica o filosófica, sino que es una discusión de capacidad adaptativa de nuestras propuestas. En entornos complejos, en innovación tipo 2, se pueden construir mejores condiciones, más legitimidad de los espacios maker, más detección temprana de los riesgos, más corrección del rumbo, ¿sí?
Y para simplificarlo, si el futuro es incierto, conviene un método que aprenda rápido y que distribuya esa inteligencia. ¿Sí? Eh, estos dos paradigmas de innovación, la tipo 1 y la tipo 2. ¿Sí? Y ahora, en un minuto enviamos la asistencia, dice Pablo. Mira, me he olvidado la asistencia. Igual falta. Ah, no, falta poco. Me tengo que apurar. Eh, a ver, digamos, la contrafáctica. Esta estrategia nos permite tener argumentos mucho más fuertes, más. eh, es una herramienta bastante concreta en sí, la estrategia contrafáctica. El desafío es que cuando nos preguntamos sobre temas complejos, muchas respuestas vienen filtradas por lo que yo deseo, porque desea la sociedad, o por frases aprendidas. Educación disruptiva, innovación, nosotros somos innovadores, nosotros somos disruptivos, porque aplicamos a ABP. Hicimos un proyecto de robótica donde un chico usó Scratch para mover un servomotor. Y somos educación disruptiva. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esos discursos que no tienen un fundamento ni teórico, ni filosófico, ni está pensado de una manera que cambie culturalmente a las personas o a las acciones. Desde el surgimiento de la escuela de robótica y de su marco educativo, cambió la educación pública, la educación privada, las actividades deportivas, las actividades económicas, porque hay estudiantes que tienen su emprendimiento de impresión 3D, etcétera, etcétera, venta de componentes. Dice Matías Almeida, considero que siempre el foco de un proyecto está en la comunidad y en lo ambiental. No dejar de hacer la pregunta a quién beneficiará, muchas veces se enfoca más en el qué tan innovador es y no qué impacto va a tener exactamente. Bien, pues, ese desafío de preguntarnos de si es un deseo social o proviene de una frase aprendida. Y en este caso la solución podría ser contar con situaciones ficticias, plausibles, para obligar esa comparativa entre justificar, matizar, argumentar, ¿para qué me va a servir? ¿Beneficia a la comunidad? ¿Para qué sirve? ¿Exige más esfuerzo de recursos, de trabajo? ¿Permite explorar otras alternativas si esto hubiera sido distinto, si esto no existiera? ¿Qué pasa? Genera argumentos razonables, no solo opiniones superficiales. Sirve para esto porque sí. En el contexto de diseñar futuro, esto es oro metodológico, es decir, nos ayuda a construir diagnósticos, criterios muchísimo más profundos que quedarnos en el discurso y en el ABP, hacer proyectos y decir que soy educación disruptiva, educación para el futuro. Y también nos ayuda a revelar esos supuestos escondidos que nos rodean todo el tiempo y que en verdad dejan mucho que desear. ¿Cómo funciona esta estrategia contrafáctica? Vamos a tratar de explicarle en tres componentes, el 1, el 2 y el 3. El guión temático adaptado. Preguntas más situaciones hipotéticas relevantes. ¿Sí? Ese es el guión adaptado. ¿Qué pasa si A, si B, si C, si D, si X? La situación argumentativa. Ahí es donde nosotros asumimos
la participación, esta observación participativa como protagonistas recién a tomar ese rol activo, desafiar, debatir y presentar alternativas de escenarios para que la persona pueda fundamentar de verdad por qué su proyecto debe ser importante o relevante. Y por último, la eficiencia. Se busca de verdad que sea lo que va a ser o lo que va a generar sin ayudas externas. ¿Por qué desaparecieron tantos emprendimientos, tantas empresas? A mí no me gusta ver las empresas cerrar porque son trabajadores que cierran, que se quedan sin trabajo y demás. Pero de ese gran número de pérdidas, hay muchos que desaparecieron porque tenían más ayuda externa de lo que necesitaban para subsistir. Y entonces vale la pena crear algo que no se pueda sostener solo a futuro. Y ahí es donde pensamos en ese largo plazo. Hago algo hoy para que quede un poco de mí en el futuro, como lo hizo el pequeño maker que cumplió su vida útil y dejó a otro en su lugar para que vuelva a continuar con esa cultura, con ese ser, con ese legado del maker, de la música. Y en términos de gobernar el futuro, esto va a fortalecer esa conversación, ese debate más profundo, más honesto, más informado y menos maquillado de lo que nosotros hacemos. Proyectos de impacto real, ¿sí? No humo, hablando coloquialmente. ¿Qué pasó? Belén. Está algo así. ¿Alguna consulta? ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Están despiertos? Quedan 15 minutos. 10, tenemos que dejarle 5 a ver. Sí. Ahora bien, lo que ya vimos en nuestro diseño para el futuro, con la meta a largo plazo, con esta metodología del diseño, centrarnos en los humanos, en ser conscientes del poder, y tiene que ser epistemológicamente humilde, ¿sí? Empleando herramientas como las estrategias contrafácticas para construir argumentos robustos, pluralistas. Costó enganchar, pero se entiende ese y que el centésimo. Bueno, genial. De a poco se va a ir entendiendo un poquito más hacia dónde va la cosa. Entonces, esta síntesis que está acá, que es bastante equilibrada, no se trata de abandonar, sino que de integrarlo con un método superior, que es esa ambición moral de proteger el futuro, que es sumamente valiosa, pero el método debe ser el correcto. Sí, co-crear con comunidades, no imponer, diseñar con control, transparencia y participación real, aceptar incertidumbres, usar herramientas que amplíen la calidad del argumento, la pluralidad de perspectivas y también la estrategia contrafáctica. Y ahora vamos a lo interesante. Tenemos una actividad para que ustedes lo hagan desde hoy, que tienen
hasta el día viernes a las 12 de la noche. Le vamos a compartir una carpeta de Drive con estos libros, que son sumamente divertidos e interesantes. Eh, cómo cómo mejorar la evaluación en el aula, pasos hacia una ecología de la mente, chicos aburridos, el polímata, estrategia docente para un aprendizaje significativo, los framers, neurociencia del aprendizaje, pensamiento crítico y psicología del pensamiento. Con estos libros, ustedes van a hacer una tarea. Van a leer, van a elegir uno de ellos. A ver, ¿dónde está mi? Bueno, pensé que lo había puesto acá. Voy a compartirlo acá en la pantalla. La consigna. Eh, presentar otra cosa. Esta va a ser la tarea. Básicamente es profundizar en la práctica que llevamos día a día, con un libro que pueden elegir ustedes, digamos. Va a estar en este drive que le vamos a compartir ahí. Pueden leerla completo el libro o elegir un capítulo, etcétera. Y ahí tienen que extraer cuál es la idea central, los 4 conceptos o principios más importantes que plantea, la estructura general del libro, capítulos que te parecieron más potentes, por ejemplo, y una reflexión profunda, qué ideas del libro te resonaron más fuerte y por qué te desafió o te gustó, o te generó resistencia, cómo se conecta esto con nuestra filosofía personal y con la cultura maker, vinculación después con las prácticas y el formato de entrega que es PDF con el título y el nombre, tipografía, incluir portada, nombre, libro elegido y la fecha. Y acá todo esto en que lo voy a compartir ahora ya mismo en el grupo, así ya lo tienen. Puede pasar al grupo de WhatsApp, dice. Ok. El trabajo lo van a entregar ahí en el Classroom. Sí. Y piensen siempre que lo que ustedes enseñan hoy es enseñar a pensar. Aunque lleve más tiempo, mañana sus estudiantes van a necesitarlo para vivir y trabajar. Acá mi charla, clase. Espero que les haya gustado, que hayan entendido algo. Y nos vemos mañana con el siguiente módulo. Te dejo, Javi, si querés volver a explicar lo que explicaste en principio para los que no estaban presentes. Cualquier duda o consulta, ya saben. Bueno, gracias, Max. Volver a comentar lo que comentamos en la parte inicial de este. Sí, ahí estoy. Más que nada para comentarle lo que habíamos comentado al principio, de que durante esta semana los referentes semanales van a ir cargando como una actividad semanal, todos los componentes que tienen la sede más los recursos. La idea es esto que va a está de forma estandarizada para que ustedes puedan justamente cargar solamente las cantidades y de esa manera eh, vamos a tener una estadística real de todos los componentes que tenemos en la sede, con los distintos estados, si están en un proyecto, si están disponibles o si están dados de baja por algún inconveniente.
y necesitan alguna guía de cómo completar eso, le hacen saber al referente zonal que le va a estar mostrando cómo hacer. Después de eso nosotros vamos a volcar un sistema y cualquier duda o consulta que tengamos referente a eso, le vamos a estar haciendo saber. ¿Sí? Y bueno, gracias Marce y era solamente eso. Chao, chao. Nos vemos mañana. Sebastián López, ¿quieres hablar? El que quiera hablar o preguntar algo, que prenda su micrófono nomás. Y los que no se pueden retirar. Un aviso parroquial, en el chat están las asistencias. Por ahí si podrían ver si pueden ingresar. Si no, cualquier cosa podemos compartir por el grupo. Está Son funcionando bien la asistencia. buenísimo, gracias por avisar. Dale. Son dos asistencias, sí. Uno del módulo y uno general.